El monitor cardíaco pitaba con un ritmo irregular mientras Elena Morales sostenía la mano de aquel hombre inconsciente en la cama del hospital. Había algo en sus rasgos que la inquietaba, una familiaridad perturbadora que no lograba identificar. Cuando él finalmente abrió los ojos y susurró con voz ronca, «Por favor, no le digas a nadie quién soy». Elena no podía imaginar que esas palabras cambiarían su vida para siempre. 3 semanas antes, ella había deslizado discretamente 300 euros en el bolsillo de la chaqueta de ese mismo paciente, creyendo que era un indigente sin recursos para pagar sus medicamentos. Ahora, mientras observaba cómo los médicos del hospital se movían con una deferencia inusual alrededor de su cama, una verdad aterradora comenzaba a revelarse. El hombre, al que había ayudado con sus escasos ahorros, era Adrián Santoro, el multimillonario propietario de toda la cadena hospitalaria donde ella trabajaba. La historia había comenzado en una lluviosa noche de noviembre, cuando Elena terminaba su turno de 16 horas en el área de urgencias del Hospital San Rafael de Madrid. Sus pies le dolían, su uniforme blanco estaba manchado con café y sangre de las múltiples emergencias que había atendido, y su mente ya estaba en casa, donde su hija Amelia de 7 años la esperaba con su abuela. Elena había aprendido a vivir con el cansancio permanente desde que se convirtió en madre soltera hacía 5 años, cuando su prometido desapareció al enterarse del embarazo. Ahora, a sus 30 años, su vida se reducía a 2 cosas: su hija y su trabajo como enfermera. Por favor, cuando llegues al final de esta historia, dame una calificación de 0 a 10 y cuéntame desde qué parte del mundo estás viendo esto. Me encantaría saber si esta historia llegó a tu corazón y desde dónde me acompañas en este viaje. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo principal hacia la salida, Elena escuchó una voz masculina que provenía de una de las habitaciones del ala este, la sección menos transitada del hospital. ¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda, decía la voz con un tono de urgencia mezclado con debilidad. Elena miró su reloj. Eran las 11:15 de la noche, y técnicamente su turno había terminado hacía 15 minutos. Pero años de vocación le impedían ignorar un llamado de auxilio. Empujó la puerta de la habitación 217 y encontró a un hombre de aproximadamente 40 años, recostado en la cama, pálido y sudoroso. Vestía ropa común, vaqueros oscuros, y una camisa gris que había conocido mejores días. Su cabello castaño estaba despeinado y tenía una barba de varios días que le daba un aspecto descuidado, casi marginal. ¿Se encuentra bien? ¿Por qué no llamó a la enfermera de turno?, preguntó Elena, acercándose rápidamente a la cama para revisar sus signos vitales. El hombre intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. Lo intenté, pero nadie vino. Creo que tienen una emergencia en otro piso, explicó con dificultad. Elena revisó su historial clínico al pie de la cama y vio que había ingresado esa tarde con un cuadro de neumonía severa. El nombre en el expediente decía simplemente Adrián Romero, sin más detalles. No había información sobre seguro médico, contactos de emergencia ni dirección permanente. Elena había visto suficientes casos similares para reconocer el patrón. Probablemente otro de los muchos ciudadanos que caían a través de las grietas del sistema, personas sin hogar o en situación precaria que llegaban al hospital cuando ya no tenían otra opción. Durante los siguientes 20 minutos, Elena ajustó su medicación intravenosa, le tomó la temperatura que marcaba 39 grados y le colocó compresas frías en la frente para bajar la fiebre. El hombre la observaba con una intensidad extraña, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. ¿Siempre trabajas hasta tan tarde?, preguntó él cuando Elena comenzó a recoger sus cosas para irse. Ella asintió mientras anotaba las nuevas constantes vitales en su tableta. Hago turnos dobles cuando puedo. Tengo una hija que mantener, y cada hora extra cuenta, respondió con naturalidad, sin pensarlo demasiado. No solía compartir detalles de su vida personal con los pacientes, pero había algo en la mirada de ese hombre que transmitía una soledad tan profunda
que Elena sintió la necesidad de ser amable. ¿Y el padre?, preguntó Adrián con cautela. Elena sintió la familiar punzada de dolor en el pecho que siempre acompañaba esa pregunta. No está en nuestras vidas. Decidió que la paternidad no era para él antes de que Amelia naciera. Dijo con una voz que intentaba sonar neutral, pero que no lograba ocultar completamente años de resentimiento. Adriana sintió despacio, como si entendiera más de lo que ella había dicho. Lo siento. Criar a un hijo sola debe ser increíblemente difícil. Comentó con una sinceridad que sorprendió a Elena. Ella se encogió de hombros, guardando la tableta en el bolsillo de su uniforme. Se hace lo que se tiene que hacer. Ella es mi mundo entero, así que cada sacrificio vale la pena. Durante los siguientes 3 días, Elena no trabajó en el turno nocturno, así que no volvió a ver a Adrián. Pero el 4.º día, cuando regresó a su horario habitual, una de sus compañeras, la enfermera Inés Ruiz, le comentó durante el descanso: «Oye, hay un paciente en la 217 que pregunta por ti constantemente. El tipo de la neumonía que atendiste el lunes por la noche. Dice que solo quiere hablar contigo cuando necesita algo». Elena frunció el ceño, confundida por la información. No era común que los pacientes desarrollaran ese tipo de apego específico con una enfermera, especialmente después de un solo encuentro breve. ¿Ha estado causando problemas?, preguntó Elena mientras mordía su sándwich de atún preparado en casa esa mañana. Inés negó con la cabeza, sus rizos castaños bailando con el movimiento. «No, para nada. Es educado y tranquilo. Solo que cuando necesita algo, insiste en esperarte a ti. Es un poco extraño, pero inofensivo». Esa noche, Elena pasó por la habitación 217 después de terminar su ronda inicial. Adrián estaba despierto, mirando por la ventana hacia las luces de Madrid, que parpadeaban en la distancia. Su apariencia había mejorado ligeramente. El color había regresado a sus mejillas y ya no parecía estar a punto de colapsar en cualquier momento. Cuando escuchó a Elena entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que transformó completamente sus rasgos. «Enfermera Morales, pensé que te habías olvidado de mí», dijo con un tono juguetón que no coincidía con la imagen de indigente que Elena había construido en su mente. Ella sonrió mientras revisaba su suero. «He tenido días libres, pero veo que has estado preguntando por mí. Espero que las otras enfermeras no se hayan ofendido». Adrián se rió, un sonido bajo y cálido que llenó la habitación estéril. «Todas son muy competentes, pero ninguna tiene tu manera de hacer sentir a la gente como si realmente importara», admitió con una honestidad desarmante. Elena sintió calor en sus mejillas y se concentró en ajustar la almohada detrás de su espalda para ocultar su rubor. «Solo hago mi trabajo», murmuró, incómoda con el elogio. Adrián la miró con una expresión seria. «No, haces mucho más que eso. He estado en hospitales antes, y la mayoría del personal simplemente cumple con las tareas mecánicas. Tú realmente ves a las personas». Elena no supo qué responder a eso, así que cambió de tema rápidamente. «¿Cómo te sientes hoy? Los análisis de sangre muestran que la infección está respondiendo bien a los antibióticos». Durante los siguientes días, se estableció una rutina extraña entre Elena y Adrián. Cada noche, durante su turno, ella pasaba más tiempo del estrictamente necesario en su habitación. Conversaban sobre todo y nada: películas favoritas, libros que habían impactado sus vidas, recuerdos de la infancia. Adrián era increíblemente culto y bien hablado, lo que contrastaba fuertemente con su apariencia descuidada y su supuesta falta de recursos. Elena notó estas inconsistencias, pero no las cuestionó. Había aprendido en sus años como enfermera que la vida de las personas era compleja y que todos tenían historias que no siempre compartían voluntariamente. Una noche, aproximadamente una semana después del primer encuentro, Adrián mencionó casualmente: «¿Sabes? Cuando salga de aquí, no estoy seguro de a dónde ir. No tengo realmente un lugar fijo en este momento». Elena sintió una punzada de compasión en su pecho.
Había sospechado que Adrián no tenía hogar, pero escucharlo confirmado en voz alta hacía la situación más real y más triste. ¿No tienes familia? ¿Amigos que puedan ayudarte?, preguntó con cuidado, sin querer sonar entrometida. Adrián miró hacia la ventana, su expresión volviéndose distante y melancólica. Tengo familia, técnicamente, pero las relaciones están complicadas. Hace años que no hablamos. En cuanto a amigos, bueno, cuando tu vida cambia drásticamente, descubres quiénes son reales y quiénes solo estaban ahí por conveniencia. Elena entendía esa sensación más de lo que le gustaría admitir. Cuando quedó embarazada, muchas de sus amistades desaparecieron, incómodas con su nueva realidad de madre soltera luchadora. La vida tiene una manera de revelarnos las verdades duras, comentó Elena mientras ajustaba las sábanas de la cama. Adrián asintió, volviendo su mirada hacia ella con una intensidad que hizo que Elena sintiera mariposas en el estómago, una sensación que no experimentaba desde hacía años y que la tomó completamente por sorpresa. Exactamente. Y a veces, cuando todo se derrumba, conoces a personas que restauran tu fe en la humanidad, dijo Adrián. Y aunque no lo dijo explícitamente, Elena supo que se refería a ella. Esa misma noche, antes de terminar su turno, Elena tomó una decisión que probablemente era poco profesional e incluso imprudente. Se acercó a la habitación de Adrián con un sobre en la mano, sus dedos temblando ligeramente por los nervios. Él estaba dormitando, pero abrió los ojos cuando sintió su presencia. «Elena, ¿qué pasa? ¿Está todo bien?», preguntó, notando inmediatamente su nerviosismo. Ella se sentó en la silla junto a su cama y le extendió el sobre. «Mira, sé que esto puede parecer inapropiado y que apenas nos conocemos, pero escuché lo que dijiste sobre no tener a dónde ir cuando te den de alta. Aquí hay 300 euros. No es mucho, pero debería ser suficiente para conseguir una habitación en una pensión por algunas semanas mientras te recuperas completamente y buscas trabajo o lo que necesites hacer». Adrián miró el sobre como si fuera un objeto alienígena, su expresión pasando por una serie de emociones: sorpresa, confusión, algo que parecía dolor, y finalmente una ternura abrumadora. «Elena, no puedo aceptar esto. Es tu dinero, dinero que necesitas para tu hija», protestó, aunque su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. Elena negó con la cabeza firmemente, colocando el sobre en la mesita de noche junto a su cama. «Amelia y yo estaremos bien. Tengo algunos ahorros y mi madre nos ayuda con la vivienda. Pero tú necesitas esto ahora. Considéralo un préstamo si eso te hace sentir mejor. Puedes devolverlo cuando te recuperes y consigas estabilizarte». Adrián cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas brillando en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto por un completo extraño? Elena pensó en la pregunta por un momento antes de responder. Porque todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas. Cuando quedé embarazada y sola, mi madre me tendió la mano cuando nadie más lo hizo. Me enseñó que la bondad no necesita una razón más allá de ver a otro ser humano en necesidad. Si puedo ayudarte ahora, aunque sea un poco, entonces siento que estoy honrando lo que ella hizo por mí. Adrián extendió su mano y tomó la de Elena, apretándola con una intensidad que transmitía una gratitud más profunda de lo que las palabras podían expresar. «No lo olvidaré jamás. Te prometo que te lo devolveré, cada céntimo, y encontraré la manera de agradecerte adecuadamente». Elena sonrió, retirando su mano con gentileza. «Solo concéntrate en ponerte bien. Eso es agradecimiento suficiente para mí». 2 días después, cuando Elena llegó a su turno, descubrió que Adrián había sido dado de alta esa mañana. La cama de la habitación 217 estaba vacía, las sábanas frescas esperando al próximo paciente. Elena sintió una extraña mezcla de alivio porque se había recuperado, y una inexplicable tristeza por no haber podido despedirse apropiadamente.
Se preguntó si volvería a verlo alguna vez, o si simplemente se convertirá en otro de los cientos de pacientes que había atendido a lo largo de los años. Una cara que eventualmente se desvanecería en el mar de su memoria. Si estás disfrutando esta historia hasta ahora, por favor, considera suscribirte al canal. Tu apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a continuar trayéndote más historias que tocan el corazón. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Las semanas pasaron y la vida de Elena continuó con su ritmo familiar y agotador. Turnos largos, recoger a Amelia de la escuela, ayudarla con las tareas, prepararle la cena, leerle cuentos antes de dormir y repetir todo al día siguiente. En raras ocasiones, en momentos tranquilos antes de quedarse dormida, Elena se descubría pensando en Adrián, preguntándose si había encontrado un lugar donde quedarse, si había conseguido trabajo, si había usado el dinero sabiamente. Se recordaba a sí misma que había hecho lo correcto, lo humano, sin importar el resultado. Pero una pequeña parte de ella esperaba recibir alguna noticia de él. Un mes después del alta de Adrián, Elena estaba terminando su turno vespertino cuando fue convocada urgentemente a la oficina de la directora de enfermería, Patricia Méndez, una mujer severa de 50 años que raramente sonreía y que dirigía el departamento con mano de hierro. Elena sintió un nudo de ansiedad en el estómago mientras caminaba por el pasillo hacia la oficina administrativa. No podía pensar en nada que hubiera hecho mal, pero las convocatorias inesperadas nunca eran buenas noticias. Tocó la puerta con los nudillos y esperó hasta escuchar el firme «Adelante» de Patricia antes de entrar. La oficina era austera, con paredes blancas decoradas solo con certificaciones médicas y un calendario del hospital. Patricia estaba sentada detrás de su escritorio de metal, sus gafas descansando en la punta de su nariz mientras revisaba algunos documentos. «Siéntate, Elena», dijo sin levantar la vista. Elena obedeció, sus manos sudorosas entrelazadas nerviosamente en su regazo. Finalmente, Patricia levantó la vista y la estudió con una expresión que Elena no pudo descifrar. «Tenemos una situación inusual y, francamente, sin precedentes», comenzó Patricia, quitándose las gafas y dejándolas sobre el escritorio. «Hace aproximadamente una hora, recibimos una llamada del despacho del presidente ejecutivo de toda la red hospitalaria San Rafael. ¿Sabes quién es él?». Elena negó con la cabeza, su confusión aumentando. Sabía que trabajaba para una cadena de hospitales privados, pero nunca había pensado mucho en quién estaba en la cima de esa estructura corporativa. Patricia suspiró, como si lo que estaba a punto de decir la agotara. «Mutia, el dueño y presidente ejecutivo de todos nuestros hospitales, es un hombre llamado Adrián Santoro. Es un multimillonario que heredó la empresa de su padre hace 10 años y la ha expandido por toda España. Nunca lo he visto en persona. Siempre envía representantes a las reuniones importantes. Pero hoy, él mismo llamó personalmente para hacer una solicitud muy específica. Quiere verte en su oficina corporativa mañana a las 10 de la mañana. El mundo de Elena pareció detenerse. El nombre resonó en su cabeza como un eco distorsionado. Adrián Santoro, Adrián Romero. La coincidencia del nombre de pila no podía ser solo eso, ¿verdad? Pero la idea de que el hombre sin hogar al que había dado 300 euros fuera en realidad el dueño multimillonario del hospital era tan absurda que su mente se negaba a procesarla. «Yo no entiendo. ¿Por qué querría verme el dueño del hospital? ¿He hecho algo malo?», preguntó Elena, su voz sonando aguda y lejana incluso para sus propios oídos. Patricia se encogió de hombros, claramente tan perpleja como Elena. «No lo sé», no dio explicaciones, solo dijo que era un asunto personal y que era extremadamente importante que estuvieras allí. «Aquí está la dirección de las oficinas corporativas. Sugiero que no llegues tarde». Elena tomó el papel que Patricia le extendía con dedos temblorosos. Esa noche apenas durmió, su mente girando en círculos tratando de hacer sentido de la situación. ¿Era posible que Adrián Romero y Adrián Santoro fueran la misma persona?
Y si lo eran, ¿por qué el dueño de una cadena hospitalaria multimillonaria habría estado en su propio hospital fingiendo ser un indigente? ¿Y por qué aceptaría dinero de una enfermera cuando probablemente ganaba más en una hora de lo que ella ganaba en un año? Nada tenía sentido, y la incertidumbre la mantenía despierta mirando el techo de su pequeño dormitorio, mientras escuchaba la respiración suave de Amelia durmiendo en la habitación contigua. A la mañana siguiente, después de dejar a Amelia en la escuela con su abuela, Elena tomó el metro hacia el distrito financiero de Madrid, donde se ubicaban las oficinas corporativas de San Rafael Healthcare. El edificio era una torre de vidrio y acero de 20 pisos que se elevaba imponente entre otras estructuras similares. Elena se sintió pequeña e insignificante, mientras entraba al vestíbulo de mármol, donde una recepcionista impecablemente vestida la dirigió hacia los ascensores con instrucciones de ir al piso 19. El ascenso pareció durar una eternidad, sus oídos haciendo clic por la presión mientras subía más y más alto, alejándose de su mundo familiar y adentrándose en uno que nunca había imaginado visitar. El piso 19 era un espacio abierto de lujo discreto, con pisos de madera pulida, arte contemporáneo en las paredes y una vista panorámica de Madrid que robaba el aliento. Una secretaria elegante, con un traje negro entallado y cabello rubio recogido en un moño perfecto, la recibió con una sonrisa profesional. «Señorita Morales, el señor Santoro la está esperando. Por favor, sígame». Elena siguió a la mujer por un pasillo hasta una puerta de madera oscura con una placa dorada que decía Adrián Santoro, presidente ejecutivo. La secretaria tocó suavemente antes de abrir la puerta. «Señor Santoro, la enfermera Morales ha llegado», anunció antes de hacerse a un lado para dejar pasar a Elena. La oficina era enorme, del tamaño del apartamento completo que Elena compartía con su madre y su hija. Un escritorio masivo de caoba dominaba un extremo de la habitación, rodeado de estanterías llenas de libros médicos y empresariales. Pero lo que capturó completamente la atención de Elena fue el hombre de pie junto a la ventana panorámica, mirando la ciudad con las manos en los bolsillos de su traje gris impecablemente cortado. Cuando se giró para mirarla, Elena sintió que sus rodillas casi cedían. Era él, Adrián Romero, excepto que no era Adrián Romero en absoluto. Su barba descuidada había desaparecido, revelando una mandíbula fuerte y definida. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás. Sus ojos, que ella había visto nublados por la fiebre y el dolor, ahora brillaban con claridad e inteligencia. Este era Adrián Santoro, y había estado jugando con ella todo el tiempo. «Elena», dijo él, con esa voz que ella había llegado a conocer durante esas noches en el hospital, pero ahora teñida con una autoridad que antes había ocultado. «Gracias por venir. Sé que debes tener muchas preguntas». Elena encontró su voz a pesar del shock que la paralizaba. «¿Quién eres realmente? ¿Fue todo una mentira?», preguntó, su tono más herido que enojado. Adrián se acercó lentamente, manteniéndose a una distancia respetuosa como si temiera que ella pudiera huir. «Mi nombre es realmente Adrián. Eso nunca fue mentira. Y todo lo que te conté sobre mi vida, sobre la soledad, sobre las relaciones complicadas, todo eso era verdad. Solo omití ciertos detalles sobre mi situación financiera». «¿No omitiste detalles?», repitió Elena con incredulidad. «Me dejaste creer que eras un indigente. Aceptaste 300 euros de una madre soltera que apenas llega a fin de mes. ¿Tienes idea de lo que eso significa para mí? ¿De cuántas semanas de comidas es ese dinero para mi hija?». Su voz se elevó con cada palabra, la indignación finalmente superando al shock. Adrián cerró los ojos, el dolor cruzando su rostro como si cada palabra de Elena fuera un golpe físico. «Lo sé, y no hay excusa que pueda justificar lo que hice. Pero te lo explicaré todo, te lo prometo. Por favor, siéntate. Esta historia es larga». Elena consideró marcharse, simplemente darse la vuelta y salir de esa oficina, de ese mundo de lujo que se sentía tan ajeno a su realidad.
Pero su curiosidad venció a su indignación. Se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio, su postura rígida y defensiva. Adrián se sentó en la silla opuesta, no detrás de su escritorio, sino frente a ella, reduciendo la barrera física entre ellos. Hace 2 meses, comenzó Adrián, sus manos entrelazadas frente a él, descubrí que mi junta directiva estaba planeando venderme a las espaldas. Personas en las que confiaba, algunos que conocía desde que mi padre dirigía la empresa, estaban conspirando para tomar el control de todo lo que he construido. Necesitaba desaparecer por un tiempo para investigar sin que supieran lo que estaba haciendo. Así que adopté una identidad falsa, Adrián Romero, y me registré en uno de nuestros hospitales usando documentación falsa, fingiendo ser un paciente sin recursos. Mi plan era observar desde dentro, ver cómo funcionaba realmente el hospital cuando nadie sabía quién era yo, y tal vez encontrar evidencia de malversación de fondos que sospechaba estaba ocurriendo. Adrián hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Elena reconoció de sus noches en el hospital. Pero entonces contraté neumonía real. No fue parte del plan. Me enfermé gravemente y de repente me encontré genuinamente vulnerable en mi propia institución. Y entonces apareciste tú, continuó Adrián, su voz suavizándose. Esa primera noche, cuando escuchaste mi llamado y viniste a ayudarme cuando tu turno ya había terminado, cuando me trataste con humanidad y bondad, sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio. Algo cambió en mí. Por primera vez en años, alguien me veía como solo Adrián, no como el heredero Santoro, no como el CEO multimillonario, sino simplemente como una persona que necesitaba ayuda. Y fue increíblemente liberador. Elena escuchaba, su enojo comenzando a mezclarse con una comprensión reacia. Podía ver la sinceridad en los ojos de Adrián, pero eso no borraba el hecho de que la había engañado. Cuando me ofreciste ese dinero, continuó Adrián, su voz ahora cargada de emoción, casi te dije la verdad en ese momento. Fue uno de los gestos más puros y desinteresados que alguien ha tenido conmigo en mi vida. Sabías que no tenías mucho, me lo dijiste claramente. Y aún así estabas dispuesta a sacrificar tu propio bienestar y el de tu hija por un extraño. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? En mi mundo, la gente solo da cuando espera recibir algo a cambio, cuando hay un ángulo, una estrategia. Pero tú me diste sin pedir nada, sin siquiera conocer mi verdadero nombre. Lágrimas brillaban en sus ojos ahora, y Elena sintió su propia garganta cerrarse con emoción, a pesar de su determinación de mantenerse distante. Debiste decírmelo, dijo Elena finalmente. Su voz más suave ahora, pero aún firme. Podría haber usado ese dinero para Amelia, para sus clases de baile que tuve que cancelar porque no podíamos permitírnoslo, para arreglar el grifo que gotea en nuestro apartamento, para tantas cosas. Y en cambio, lo puse en el bolsillo de la chaqueta de un multimillonario que probablemente gasta más en una cena de lo que yo gano en una semana. Adrián asintió, aceptando el reproche sin defensas. Tienes razón en todo, y por eso te pedí que vinieras aquí hoy. No solo para explicarme, sino para devolverte tu dinero y para ofrecerte algo más. Adrián se levantó y caminó hacia su escritorio, abriendo un cajón y sacando un sobre grande. Regresó y lo colocó en las manos de Elena. Ella lo abrió con dedos temblorosos y encontró dentro no solo los 300 euros que le había prestado, sino billetes adicionales que totalizaban 10.000 euros. Esto no es un pago, se apresuró a explicar Adrián al ver la expresión de shock en el rostro de Elena. Es una beca educativa para Amelia. He establecido un fondo fiduciario a su nombre que cubrirá todos sus gastos educativos desde ahora hasta que termine la universidad, incluyendo actividades extracurriculares, libros, uniformes, todo lo que necesite. Y además, Adrián hizo una pausa, como si estuviera nervioso por lo que iba a decir a continuación. Quiero ofrecerte un nuevo puesto en el hospital. Elena levantó la vista bruscamente de los billetes en sus manos. «¿Un nuevo puesto?», repitió, su mente luchando por procesar todo lo que estaba sucediendo.
Adrián asintió, volviendo a sentarse frente a ella. Quiero que seas la nueva coordinadora de atención al paciente para toda la red de hospitales San Rafael. Sería un puesto administrativo con un salario sustancialmente mayor que el que ganas ahora como enfermera, sin turnos nocturnos, con horarios regulares que te permitirían pasar más tiempo con Amelia. Tu responsabilidad sería asegurar que cada paciente en nuestros hospitales reciba el mismo nivel de cuidado compasivo que tú me diste. Capacitar al personal, crear protocolos humanitarios, ser la voz de los pacientes en las decisiones corporativas. Era demasiado. Todo era demasiado. Elena sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas mientras miraba el sobre en sus manos, y luego al hombre frente a ella, este extraño que había entrado en su vida disfrazado, y ahora estaba ofreciéndole cosas que ni siquiera se había permitido soñar. No puedo aceptar esto, dijo Elena, aunque su voz carecía de convicción. Es demasiado. La gente pensará que lo hago por el dinero, que te estoy usando, que no lo merezco. Adrián se inclinó hacia adelante, su mirada intensa clavada en ella. Te lo mereces más que nadie. Y no me importa lo que piense la gente. Esta no es caridad, Elena. Es un reconocimiento de tu talento, tu compasión y tu capacidad para ver a las personas de verdad. Cualidades que son extraordinariamente raras y valiosas, especialmente en el sector de la salud. Elena miró los ojos de Adrián, buscando señales de manipulación o falsedad. Pero solo encontró sinceridad y algo más profundo que hacía que su corazón latiera más rápido. ¿Por qué haces esto realmente?, preguntó Elena, necesitando escuchar la verdad más allá de las razones profesionales. Adrián respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje para una confesión difícil. Porque en esas noches en el hospital, cuando estaba enfermo y vulnerable, tú me recordaste lo que es importante en la vida. Durante años he estado tan enfocado en números, expansiones, beneficios, que olvidé que el propósito real de estos hospitales es cuidar a las personas, no solo como pacientes, sino como seres humanos con historias, luchas y sueños. Tú me mostraste eso sin siquiera intentarlo. Y también porque... Hizo una pausa, su voz bajando a un susurro. Porque no he podido dejar de pensar en ti desde que salí de ese hospital. Cada día me pregunto cómo estás, si Amelia está feliz, si estás durmiendo lo suficiente, si alguien está cuidando de ti como tú cuidas de todos los demás. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La vulnerabilidad en la voz de Adrián, la forma en que la miraba como si fuera algo precioso y frágil que temía romper, despertó algo en su interior que había mantenido dormido durante años. Desde que el padre de Amelia la abandonó, Elena había construido muros alrededor de su corazón, convenciéndose de que no tenía tiempo ni energía para el romance, que su vida era solo para su hija y su trabajo. Pero ahora, sentada frente a este hombre complicado que había mentido, pero también había mostrado una honestidad brutal sobre su soledad, esos muros comenzaban a agrietarse. No sé qué decir, admitió Elena finalmente, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Todo esto es abrumador. Hace una hora yo era solo una enfermera de turno nocturno que apenas llegaba a fin de mes. Y ahora estoy en una oficina de lujo con un multimillonario que me ofrece cambiar completamente mi vida. Se siente como un sueño del que voy a despertar en cualquier momento. Adrián sonrió con ternura, sacando un pañuelo de su bolsillo y ofreciéndoselo. Es real, te lo prometo, pero no tienes que decidir nada ahora mismo. Tómate el tiempo que necesites para pensar en la oferta de trabajo. El dinero para Amelia ya está en un fondo fiduciario independientemente de tu decisión. Eso no tiene condiciones. Y estos, señaló el sobre con los 10,000 euros, son tuyos para usar como necesites, sin ataduras. Elena tomó el pañuelo, sus dedos rozando brevemente los de Adrián, y ese simple contacto envió una descarga eléctrica por su brazo. ¿Y qué hay de lo otro?, preguntó Elena con cautela,
atreviéndose a explorar el territorio peligroso de lo que había quedado sin decir entre ellos. Lo que dijiste sobre pensar en mí. ¿Qué significa eso exactamente? Adrián se pasó la mano por el cabello nuevamente, un gesto nervioso que humanizaba al poderoso ejecutivo frente a ella. Significa que me gustaría tener la oportunidad de conocerte realmente, fuera del hospital, sin mentiras ni disfraces. Me gustaría llevarte a cenar, conocer a Amelia si tú me lo permites, mostrarte que hay más en mí que el engaño inicial. Sé que no tengo derecho a pedirlo después de lo que hice, pero soy un hombre que persigue lo que quiere, y yo quiero la oportunidad de estar en tu vida, si tú me lo permites. El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que Adrián podía escucharlo. Parte de ella quería huir, protegerse a sí misma y a Amelia de un mundo tan diferente al suyo, de un hombre que claramente tenía poder para romperle el corazón de formas que ni siquiera podía imaginar. Pero otra parte, la parte que había visto la soledad genuina en sus ojos cuando estaba enfermo en esa cama de hospital, la parte que reconocía en él un espíritu igualmente solitario buscando conexión. Quería quedarse y explorar lo que podría surgir entre ellos. «Waka, no puedo prometerte nada», dijo Elena finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Tengo que pensar en Amelia primero, siempre. Y necesito tiempo para procesar todo esto, para decidir si puedo confiar en ti después del engaño. Pero no estoy diciendo que no. Solo necesito ir despacio». La sonrisa que iluminó el rostro de Adrián fue como el amanecer después de una noche oscura, transformando completamente sus rasgos y haciendo que Elena viera al hombre vulnerable que había conocido en el hospital, no al magnate intimidante, que dirigía un imperio corporativo. «Despacio está bien», dijo Adrián con alivio palpable en su voz. «Iré al ritmo que tú marques. ¿Puedo al menos tener tu número de teléfono? ¿Puedo llamarte esta semana para ver cómo estás?» Elena asintió, sacando su teléfono móvil viejo y gastado, tan diferente del último modelo que descansaba en el escritorio de Adrián. Intercambiaron números, y Elena se puso de pie, sintiendo de repente la necesidad de procesar todo esto en la privacidad de su propio espacio. «Gracias por la honestidad hoy», dijo Elena mientras se dirigía hacia la puerta, «y por las oportunidades que me ofreces, pero ahora necesito irme. Tengo que recoger a Amelia de la escuela y todo esto es mucho para asimilar». Adrián también se levantó, caminando con ella hacia la puerta pero manteniéndose respetuosamente fuera de su espacio personal. «Por supuesto. Llámame cuando estés lista, o si necesitas cualquier cosa». Y Elena la detuvo justo cuando ella estaba a punto de abrir la puerta. «Lo siento. Siento haberte engañado. Fue egoísta y cruel, sin importar mis razones. Si pudiera retroceder y hacerlo diferente, ¿lo haría?» Elena lo miró por un largo momento, viendo la sinceridad y el arrepentimiento en sus ojos. «Lo sé», dijo simplemente, antes de salir de la oficina y cerrar la puerta detrás de ella. El viaje en metro de regreso a su barrio le dio tiempo a Elena para comenzar a procesar la montaña rusa emocional de la mañana. Miró el sobre en su bolso, todavía sin poder creer completamente que contenía más dinero del que había ganado en los últimos 6 meses juntos. Pensó en Amelia, en cómo podría finalmente inscribirla en esas clases de ballet que tanto había querido, en cómo no tendría que preocuparse por cada céntimo gastado en materiales escolares. Pero más que eso, pensó en Adrián, en la complejidad de sus sentimientos hacia él. Estaba justificadamente enojada por el engaño, pero también intrigada por el hombre que había visto tanto en el hospital como en su oficina. Había una profundidad en él, una soledad que resonaba con la suya propia, que hacía difícil simplemente descartarlo como un rico manipulador. Esa noche, después de acostar a Amelia, Elena se sentó con su madre, Pilar, en la pequeña cocina de su apartamento. Pilar era una mujer de 60 años con cabello gris recogido en un moño y manos ásperas de décadas de trabajo duro.
Había criado a Elena sola después de que su padre muriera cuando Elena era solo una niña. Y ahora ayudaba a criar a Amelia con la misma dedicación feroz. Elena le contó todo, desde Adrián en el hospital hasta la reunión de esa mañana, necesitando la sabiduría de su madre para navegar esta situación imposible. Pilar escuchó en silencio, sus ojos astutos nunca dejando el rostro de su hija mientras removía su té de manzanilla. Cuando Elena terminó, su madre suspiró profundamente. «Mi hija, has vivido una telenovela en las últimas semanas», dijo con una pequeña sonrisa. Pero la pregunta real no es si lo que hizo estuvo bien o mal, porque claramente estuvo mal, sin importar sus razones. La pregunta es, ¿qué sientes por él? No lo que deberías sentir, no lo que sería sensato sentir, sino lo que realmente sientes en tu corazón. Elena miró su taza de té, viendo su reflejo distorsionado en el líquido oscuro. «No lo sé, mamá. Me siento atraída hacia él de una manera que no he sentido desde nunca realmente. Con el padre de Amelia fue pasión juvenil e imprudente. Esto se siente diferente, más profundo. Pero también tengo miedo». «El miedo es natural», dijo Pilar, alcanzando la mano de su hija a través de la mesa. «Has sido herida antes y has trabajado duro para construir una vida estable para ti y para Amelia. Cualquiera en tu posición temería arriesgar esa estabilidad. Pero también has estado sola por mucho tiempo, negándote cualquier posibilidad de felicidad romántica porque te convenciste de que no tenías derecho a ello mientras Amelia te necesitara. Pero los niños crecen, Elena. Amelia no siempre te necesitará de esta manera. ¿Qué tendrás entonces si nunca te permites ser feliz?» Las palabras de su madre resonaron en Elena durante los siguientes días. Continuó con su rutina normal en el hospital, pero todo se sentía diferente ahora, como si estuviera viendo su vida desde fuera, y evaluando si realmente quería que siguiera siendo así para siempre. 3 días después de la reunión en la oficina, el teléfono de Elena sonó mientras preparaba el desayuno de Amelia. Era un número que ahora tenía guardado con solo un nombre: Adrián. Su corazón dio un vuelco mientras miraba la pantalla, su dedo flotando sobre el botón de respuesta. Finalmente, en el último momento antes de que fuera al buzón de voz, respondió. «Hola», dijo, su voz sonando más tranquila de lo que se sentía. «Hola, Elena», respondió la voz cálida de Adrián, y ella pudo escuchar el alivio en su tono de que hubiera contestado. «Espero no estar llamando en mal momento». Elena miró a Amelia, que estaba concentrada en colorear un dibujo en la mesa de la cocina, sus pequeños pies balanceándose mientras tarareaba una canción. «Está bien, estoy preparando el desayuno antes de llevar a Amelia a la escuela. No te quitaré mucho tiempo entonces», dijo Adrián rápidamente. «Solo quería saber cómo estabas, y si has pensado en cualquier parte de lo que hablamos». Elena caminó hacia la ventana pequeña de su cocina, mirando hacia el patio interior del edificio donde la ropa de los vecinos colgaba en las cuerdas de tender. «He estado pensando en todo constantemente», admitió Elena honestamente. «No he tomado una decisión sobre el trabajo todavía, pero...» Hizo una pausa, reuniendo coraje. «He estado pensando que tal vez podrías venir a cenar aquí. Conocer a Amelia de manera informal. Nada ostentoso. Solo una cena casera en nuestro pequeño apartamento. Si vienes a mi mundo, podré ver quién eres realmente cuando no estás en tu elemento». El silencio al otro lado de la línea duró lo suficiente para que Elena comenzara a preocuparse de que hubiera cometido un error, que tal vez había interpretado mal su interés, o que la idea de visitar su humilde hogar no era atractiva para alguien acostumbrado al lujo. Pero entonces Adrián habló, su voz espesa con emoción. «Me encantaría. ¿Cuándo?» Elena sonrió a pesar de sus nervios. «¿Qué tal el viernes por la noche?» Amelia no tiene escuela el sábado, así que puede quedarse despierta un poco más tarde. Acordaron los detalles y cuando Elena colgó, se sorprendió a sí misma sonriendo mientras revolvía los huevos en la sartén. Pilar,
que había escuchado la conversación desde el pasillo, asomó la cabeza en la cocina con una sonrisa cómplice. «¿Entonces lo vas a intentar?», preguntó. Elena asintió lentamente. «Voy a intentarlo. Pero despacio, y manteniendo los ojos bien abiertos». El viernes llegó más rápido de lo que Elena esperaba. Pasó la tarde después de recoger a Amelia de la escuela, limpiando el apartamento obsesivamente, aunque ya estaba impecable. Preparó su especialidad, una paella de pollo que su madre le había enseñado a hacer, llenando el pequeño espacio con el aroma del azafrán y el ajo. Amelia, curiosa sobre por qué estaban teniendo una cena especial, preguntó repetidamente quién vendría. «Un amigo de mamá del trabajo», explicó Elena, no queriendo complicar las cosas con detalles que Amelia era demasiado joven para entender. «Quiero que seas educada y amable. ¿De acuerdo, cariño?». Amelia, con sus grandes ojos marrones que eran copias exactas de los de Elena, asintió solemnemente. A las 7 en punto, exactamente cuando habían acordado, sonó el timbre. Elena se alisó su blusa simple y sus jeans, sintiéndose súbitamente inadecuada e insegura. Abrió la puerta y encontró a Adrián de pie en el pasillo estrecho, vestido de manera casual en jeans y un suéter azul marino, sin ningún rastro del ejecutivo poderoso que había visto en la oficina. En sus manos sostenía un ramo de margaritas, no rosas ostentosas, sino las flores favoritas que Elena había mencionado casualmente en una de sus conversaciones en el hospital, y un paquete envuelto en papel brillante con un lazo rosado. «Kuchaka, hola», dijo Adrián con una sonrisa nerviosa que lo hacía parecer años más joven. «Espero no llegar con las manos vacías. Las flores son para ti. Y esto», levantó el paquete, «es para Amelia, si te parece apropiado». Elena tomó las flores, tocada porque hubiera recordado ese pequeño detalle. «Pasa, por favor». «Y sí, está bien. Gracias por preguntar primero». Adrián entró al pequeño apartamento, sus ojos recorriendo el espacio que probablemente cabría 3 veces en su oficina. Pero en lugar de desprecio o condescendencia, Elena vio apreciación en su mirada mientras observaba las fotos familiares en las paredes, los dibujos de Amelia pegados en el refrigerador con imanes, la manta tejida a mano de pilar doblada sobre el sofá gastado. «Es acogedor», dijo Adrián sinceramente. «Se siente como un hogar de verdad». En ese momento, Amelia salió tímidamente de su habitación, escondiéndose parcialmente detrás de la pierna de su madre, mientras miraba al extraño con ojos grandes y curiosos. «Amelia, cariño, este es Adrián». «Adrián, esta es mi hija Amelia». Hizo las presentaciones Elena, su mano acariciando protectoramente el cabello oscuro de su hija. Adrián se agachó para estar a la altura de los ojos de Amelia, una acción tan natural y considerada que hizo que algo se ablandara en el pecho de Elena. «Hola, Amelia. Tu mamá me ha contado mucho sobre ti. Dice que eres muy buena en el dibujo». Amelia asintió lentamente, su timidez inicial comenzando a desvanecerse ante la amabilidad genuina en la voz de Adrián. «Estoy dibujando una princesa con un dragón», informó solemnemente. «Son amigos, no enemigos». Adrián sonrió ampliamente. «Esa es una historia mucho mejor. ¿Sabes qué? Traje algo para ti, pero solo si tu mamá dice que está bien». Amelia miró hacia arriba a Elena con ojos suplicantes, y Elena asintió con una sonrisa. Adrián le entregó el paquete a la niña, quien lo desenvolvió con el entusiasmo desenfrenado propio de los 7 años. Dentro había una hermosa caja de acuarelas profesionales con docenas de colores, pinceles de diferentes tamaños y un bloc de papel especial para acuarela. Los ojos de Amelia se iluminaron como si fuera Navidad. «Mamá, mira, son los colores de verdad como los que usan los artistas en la tele», exclamó con deleite. Elena sintió lágrimas picando en sus ojos ante la felicidad de su hija, pero también ante la consideración de Adrián. No había traído un juguete caro y llamativo, sino algo que honraba la pasión real de Amelia por el arte. La cena transcurrió con una facilidad sorprendente.
Adrián elogió genuinamente la paella de Elena, e incluso Pilar, quien había estado observándolo con el ojo crítico de una madre protectora durante toda la velada, comenzó a suavizarse cuando Adrián le preguntó sobre su vida, y escuchó sus respuestas con atención real. Amelia, completamente conquistada por el regalo y la atención de Adrián, habló incesantemente sobre su escuela, sus amigas y sus sueños de convertirse algún día en artista. Adrián la escuchaba como si cada palabra fuera fascinante, haciendo preguntas reflexivas que mostraban que realmente estaba prestando atención. Después de la cena, mientras Elena y Pilar limpiaban la cocina, Adrián se sentó en el piso de la sala con Amelia, ayudándola a probar las nuevas acuarelas. Elena los observaba desde la cocina, su corazón hinchándose con una emoción complicada. Ver a este hombre poderoso sentado en su viejo piso, manchándose las manos con pintura mientras reía con su hija, sentía a la vez imposible y perfectamente natural. «¿Le gustas?», susurró Pilar a su lado, siguiendo su mirada. «Y no solo a Amelia. Él te mira como si fueras lo único en la habitación que vale la pena ver». Elena asintió, no confiando en su voz para responder sin quebrarse por la emoción. Más tarde, después de que Amelia finalmente se durmiera con sus nuevas pinturas cuidadosamente guardadas en su habitación como tesoros, y después de que Pilar se retirara discretamente a su propio cuarto, Elena y Adrián se sentaron en el pequeño balcón del apartamento, apenas lo suficientemente grande para 2 sillas plegables. La noche estaba fresca y las luces de Madrid parpadeaban en la distancia. «Gracias por esta noche», dijo Adrián en voz baja, mirando las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica. «No tienes idea de cuánto tiempo ha pasado desde que tuve una noche así. Simple y real y llena de vida. En mi mundo, las cenas son transacciones, estrategias, personas usando máscaras todo el tiempo. Pero aquí, contigo y con tu familia, pude ser solo yo mismo». «¿Y quién eres realmente?», preguntó Elena, girando su silla para mirarlo directamente. «Porque he visto ahora 3 versiones de ti: el paciente vulnerable, el CEO poderoso y el hombre que juega con acuarelas en el piso con mi hija. ¿Cuál es real?». Adrián pensó por un momento antes de responder, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Todos son reales, en cierto modo. Pero si tuviera que elegir, diría que el hombre que conociste en el hospital estaba más cerca de mi verdadero yo que cualquier otro. Cuando estaba enfermo, despojado de todo el poder y el control. Cuando era solo un hombre asustado y solo esperando que alguien se preocupara lo suficiente para ayudar. Ese era yo sin pretensiones. El CEO es un rol que tengo que jugar, una máscara que me pongo por necesidad. Pero el hombre que quiere estar aquí contigo, ese soy yo de verdad». Elena alcanzó su mano, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que se sentía a la vez natural y aterrador en su intimidad. «Tengo miedo, Adrián», admitió en voz baja. «Miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que nuestros mundos sean demasiado diferentes. Miedo de que Amelia y yo nos acostumbremos a tenerte y luego te pierdas. Ya ha perdido demasiado en su corta vida». Adrián apretó su mano, su pulgar trazando círculos reconfortantes en el dorso. «También tengo miedo», confesó. «Miedo de no ser suficiente para ti, de que mi dinero y mi posición se interpongan entre nosotros en lugar de ser un puente. Pero sé esto con certeza. No te voy a decepcionar intencionalmente. No voy a desaparecer. Aprenderé de mi error inicial y seré completamente honesto contigo de ahora en adelante, incluso cuando la verdad sea incómoda». «Entonces vamos despacio», dijo Elena, tomando una decisión que sentía a la vez aterradora y liberadora. «Conozcámonos de verdad, sin prisa, sin presión. Veamos a dónde nos lleva esto naturalmente». Adrián sonrió y en la luz tenue del balcón, Elena vio el alivio y la felicidad iluminar su rostro. «Despacio está perfecto», acordó.
Se sentaron en silencio confortable durante un rato más, sus manos entrelazadas, ambos mirando las luces de la ciudad y contemplando el futuro incierto pero potencialmente hermoso que se abría ante ellos. Las siguientes semanas establecieron un ritmo nuevo en la vida de Elena. Adrián llamaba o enviaba mensajes de texto todos los días, pequeños toques que la mantenían conectada a él sin ser abrumadores. Se veían 2 o 3 veces por semana, a veces para cenas simples en el apartamento, otras veces para paseos en el parque con Amelia, ocasionalmente para cafés tarde en la noche, cuando Pilar podía quedarse con la niña. Lentamente, Elena comenzaba a conocer las capas de Adrián. Descubrió que le gustaba la fotografía, pero raramente tenía tiempo para practicarla, que había perdido a su padre a cáncer 5 años atrás, y la pérdida todavía lo perseguía. Que su madre vivía en Barcelona, pero su relación era tensa porque ella nunca aprobó cómo él manejaba el negocio familiar. Adrián también aprendió más sobre Elena, sobre cómo había sacrificado sus sueños de convertirse en doctora cuando quedó embarazada, porque la escuela de medicina era incompatible con ser madre soltera, sobre cómo todavía sentía una punzada de arrepentimiento cada vez que veía a sus antiguos compañeros de clase, avanzando en carreras que ella nunca podría tener. «Nunca es demasiado tarde», le dijo Adrián una noche mientras caminaban por el parque después de dejar a Amelia con Pilar. «Si quieres volver a la escuela, puedo ayudar con los costos, con el cuidado de Amelia, con lo que necesites». Elena negó con la cabeza, aunque la oferta la conmovía. «No puedo aceptar más de tu dinero, Adrián. Ya has hecho demasiado. Necesito hacer las cosas por mí misma, en mi propio tiempo». Un mes después de esa primera cena en el apartamento, Elena finalmente tomó una decisión sobre la oferta de trabajo. Aceptó el puesto de coordinadora de atención al paciente, pero con condiciones. Quería ganar el respeto de su nueva posición a través de su trabajo, no por su conexión con Adrián, y insistió en que nadie en el hospital supiera sobre su relación personal. Adrián estuvo de acuerdo, aunque Elena podía ver que le costaba mantener la distancia profesional cuando se cruzaban en las reuniones de trabajo. Su nuevo rol era desafiante pero increíblemente gratificante. Finalmente tenía voz en las políticas que afectaban directamente cómo se trataba a los pacientes, y se propuso asegurar que nadie más se sintiera invisible o deshumanizado en el sistema de salud. Un viernes por la noche, aproximadamente 2 meses después de que Elena descubriera la verdadera identidad de Adrián, él la invitó a cenar en su apartamento. Era la primera vez que Elena veía dónde vivía, y no pudo evitar sentir nervios mientras el taxi la llevaba hacia uno de los barrios más exclusivos de Madrid. El edificio de Adrián era una estructura moderna de lujo con portero uniformado y ascensor privado que se abría directamente en su ático. El espacio era impresionante. Ventanales del piso al techo con vistas panorámicas de la ciudad. Decoración minimalista y elegante. Una cocina que parecía sacada de una revista. Pero a pesar del lujo, había una frialdad en el espacio, una cualidad impersonal que lo hacía sentir más como un showroom que como un hogar. «Es hermoso», dijo Elena mientras Adrián le ofrecía una copa de vino. «Pero no se siente como tú. No hay fotos, ni libros, ni nada que cuente tu historia». Adrián miró alrededor como si estuviera viendo el espacio por primera vez. «Nunca lo había pensado así, pero tienes razón. Este lugar es donde duermo, pero no es realmente un hogar. No como tu apartamento». Cenaron en su terraza privada, una cena sencilla que Adrián había cocinado él mismo, insistiendo en que quería demostrar que no dependía de chefs y personal para todo. La comida era buena, no perfecta, y de alguna manera eso la hacía más íntima, más real. Después de la cena, mientras tomaban café y miraban las luces de la ciudad desde la terraza, Adrián tomó la mano de Elena. «Hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz seria. El corazón de Elena se aceleró, temiendo lo peor. Adrián respiró profundamente antes de continuar. «He estado enamorándome de ti desde esa primera noche en el hospital. Al principio pensé que era solo gratitud o fascinación por alguien tan diferente a las personas de mi mundo. Pero mientras más tiempo paso contigo,
más me doy cuenta de que es mucho más que eso. Eres fuerte, compasiva, real de una manera que no sabía que necesitaba. Me haces querer ser una mejor persona, no solo un mejor CEO, sino un mejor hombre. Y me asusta lo mucho que te necesito ya. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena mientras escuchaba sus palabras. Durante semanas había estado luchando contra sus propios sentimientos, diciéndose a sí misma que era demasiado pronto, demasiado complicado, demasiado arriesgado. Pero escuchar a Adrián expresar tan vulnerablemente lo que sentía rompió las últimas barreras alrededor de su corazón. «Yo también me estoy enamorando de ti», admitió Elena, su voz temblando. «Y me aterra porque tengo tanto que perder. Pero supongo que es momento de ser valiente, de confiar en que esto puede funcionar a pesar de todas las razones por las que no debería». Adrián se inclinó y la besó, suave al principio y luego con más intensidad, años de soledad y anhelo fluyendo entre ellos en ese contacto. Los meses siguientes fueron un periodo de descubrimiento y ajuste, mientras navegaban su relación en expansión. No todo era fácil. Hubo momentos de tensión cuando las diferencias en sus mundos se hacían demasiado obvias, como cuando Adrián casualmente sugirió enviar a Amelia a un internado suizo de élite, y Elena tuvo que explicarle firmemente que su hija no iría a ningún lugar lejos de ella. Hubo desafíos cuando la prensa financiera comenzó a especular sobre la nueva coordinadora de atención al paciente en San Rafael y su inusual acceso al CEO. Adrián quería hacer su relación pública inmediatamente para silenciar los rumores, pero Elena insistió en mantener las cosas privadas hasta que estuvieran absolutamente seguros, especialmente por el bien de Amelia. Pero también hubo momentos de pura alegría que ninguno de los dos había experimentado en años, como la vez que Adrián sorprendió a Amelia con un caballete profesional y lecciones de arte con un pintor local reconocido, o cuando Elena organizó una cena de cumpleaños sorpresa para Adrián, invitando solo a un pequeño grupo de las pocas personas que él consideraba amigos verdaderos, no contactos de negocios. O las noches tranquilas cuando Adrián se quedaba en el apartamento después de acostar a Amelia, él y Elena, hablando durante horas sobre todo, desde filosofía hasta sus programas de televisión favoritos, construyendo una intimidad que iba más allá de lo físico. 6 meses después de su reunión inicial en la oficina de Adrián, Elena finalmente se sintió lista para dar el siguiente paso. Una tarde de sábado, después de un día en el parque con Amelia donde Adrián había enseñado pacientemente a la niña a andar en bicicleta sin ruedas de apoyo, Elena lo llevó aparte mientras Amelia jugaba en los columpios. «Creo que es hora de que te mudes con nosotros», dijo Elena sin rodeos, su estilo directo, algo que Adrián había llegado a amar. «No a tu mundo de lujo, sino a nuestro pequeño apartamento. Quiero intentar construir una vida real juntos, no solo visitas y fechas. Amelia te quiere, yo te quiero, y creo que estamos listos». Adrián la miró con asombro y una emoción tan intensa que tuvo que parpadear para contener las lágrimas. «¿Estás segura? Mi ático es enorme. Todos cabríamos allí con espacio de sobra. Amelia podría tener su propia habitación gigante, un estudio de arte completo, todo lo que quiera». Elena negó con la cabeza, sonriendo ante su típica respuesta de querer resolver las cosas con recursos. «No se trata de espacios, Adrián. Se trata de construir una vida juntos desde donde estamos, no saltando a tu mundo de inmediato. Si esto va a funcionar a largo plazo, necesitas entender cómo vivimos, apreciar las cosas simples. Además», agregó con una sonrisa traviesa, «quiero ver si realmente puedes sobrevivir en un baño compartido con horarios estrictos de ducha». 2 semanas después, Adrián se mudó al pequeño apartamento con una sola maleta de pertenencias personales, dejando la mayoría de sus posesiones en almacenamiento. La transición fue caótica y llena de ajustes cómicos. El primer día, Adrián intentó hacer el desayuno y quemó las tostadas porque no estaba acostumbrado a la vieja tostadora que requería vigilancia constante. Se golpeó la cabeza 3 veces con el marco bajo de la puerta del baño. Y cuando intentó ayudar con la colada,
Tiñó accidentalmente todas las camisas blancas de Elena de un tono rosado por mezclar la ropa incorrectamente. Pero en lugar de frustrarse, se rió de sí mismo, y Elena se enamoró aún más de él al verlo tan dispuesto a ser imperfecto. Pilar observaba la evolución con un ojo crítico pero cada vez más aprobador. Una noche, mientras Elena y Adrián cocinaban juntos, tropezando el uno con el otro en la cocina pequeña pero riendo mientras lo hacían, Pilar llevó a su hija aparte. «Ese hombre te ama de verdad», dijo simplemente. «Lo veo en cómo te mira cuando crees que no está prestando atención, en cómo escucha cada palabra que dices como si fuera la cosa más importante del mundo. Y más que eso, ama a Amelia, no como una obligación o un accesorio de su relación contigo, sino genuinamente». Elena abrazó a su madre, agradecida por su bendición tácita. «Lo sé, mamá. Creo que finalmente encontré a alguien que se quedará». Para Amelia, tener a Adrián viviendo con ellas fue como ganar al padre que nunca había conocido. Él la ayudaba con las tareas cada noche, aunque admitía estar oxidado en matemáticas de 3er grado. La llevaba a la escuela por las mañanas cuando Elena tenía reuniones tempranas, aprendiendo los nombres de todas sus amigas y sus dramas infantiles. Asistió a cada recital escolar, cada exposición de arte, cada evento deportivo, siempre con su cámara capturando momentos que atesoraba más que cualquier victoria empresarial. Una noche, Amelia casualmente se refirió a él como «Papá Adrián» durante la cena, y la habitación se quedó en silencio. Adrián miró a Elena con ojos interrogantes, necesitando su permiso. Elena asintió con lágrimas en los ojos, y Adrián se volvió hacia Amelia con una voz cargada de emoción. «Sería un honor si me llamas así, cariño». En el trabajo, Elena floreció en su nuevo rol. Implementó programas de capacitación en empatía para todo el personal médico. Creó protocolos para asegurar que incluso los pacientes sin seguro recibieran atención digna y compasiva. Y estableció un sistema de retroalimentación donde los pacientes podían compartir sus experiencias sin miedo a represalias. Los hospitales San Rafael comenzaron a ganar reconocimiento no solo por su excelencia médica, sino por su enfoque humanitario. Adrián observaba su trabajo con orgullo, pero sabiamente se mantenía alejado de interferir, dejándola construir su propia reputación y éxito. Un año después de mudarse juntos, en una tarde tranquila de domingo cuando Amelia estaba pasando el día con una amiga y Pilar había salido a visitar a su hermana, Adrián llevó a Elena a una caminata por las afueras de Madrid. Llegaron a un pequeño claro con vistas a la ciudad, un lugar tranquilo donde el ruido del mundo se sentía distante. «Hace un año», comenzó Adrián mientras se sentaban en una manta que había traído. «Mi vida era una serie de obligaciones vacías. Tenía todo el éxito que se supone que debía querer, pero me sentía profundamente solo. Y entonces enfermé y terminé en una cama de hospital, y apareció esta increíble mujer que me vio como una persona, no como una cartera o una posición. Me salvaste, Elena. No solo esa noche cuando ajustaste mi medicación, sino en todos los días desde entonces». Elena tomó su mano, sabiendo que algo importante estaba sucediendo, pero sin estar segura de qué. «Tú también me salvaste», dijo suavemente. «Me recordaste que merecía ser feliz, que podía ser madre y mujer al mismo tiempo, que abrir mi corazón de nuevo no significaba traicionar mi responsabilidad hacia Amelia». Adrián sonrió nerviosamente, metiendo la mano en su bolsillo. «Elena Morales, sé que nuestra historia comenzó con una mentira que todavía lamento profundamente, pero todo lo que vino después ha sido la verdad más real de mi vida. Me has enseñado lo que significa realmente amar, lo que significa ser parte de una familia. Y quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo más de ti, creciendo contigo, construyendo un futuro juntos». Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió, revelando un anillo simple pero hermoso, una banda de oro con un diamante solitario que brillaba bajo el sol de la tarde. «¿Te casarías conmigo? ¿Dejarías que sea oficialmente parte de tu familia?».
¿Me darías la oportunidad de ser el esposo y padre que quiero ser? Elena miró el anillo, luego a Adrián, viendo en sus ojos toda la vulnerabilidad y esperanza que había visto aquella primera noche en el hospital. Su mente corrió a través de todo lo que habían superado. El engaño inicial, las diferencias de clase, los desafíos de fusionar dos mundos tan diferentes. Pero más que eso, pensó en todos los momentos pequeños y perfectos. Adrián aprendiendo a trenzar el cabello de Amelia, las risas compartidas en la cocina diminuta, las noches acurrucados en el sofá viejo viendo películas, la forma en que él la miraba cada mañana como si fuera un milagro. «Sí», dijo Elena, su voz clara y segura a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Sí, me casaré contigo». Adrián deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas, y luego la besó con una mezcla de alivio, alegría y amor, que hablaba de todos los miedos que había tenido de que ella pudiera decir que no. Se quedaron en ese claro durante horas, hablando sobre el futuro, sobre la boda que querían, simple e íntima con solo familia y amigos cercanos, sobre los niños que tal vez tendrían algún día, sobre cómo equilibrarían sus carreras con la vida familiar. Todo parecía posible ahora. Todos los obstáculos superables cuando estaban juntos. La noticia del compromiso se esparció rápidamente entre su círculo íntimo. Pilar lloró lágrimas de alegría y abrazó a Adrián, finalmente aceptándolo completamente en la familia. Amelia, ahora de 8 años y medio, saltó por toda la casa con emoción, inmediatamente comenzando a dibujar ideas para el vestido que quería usar como dama de honor. Los colegas de Elena en el hospital le ofrecieron sus felicitaciones, aunque algunos con una envidia apenas oculta por su cuento de hadas aparente. Adrián manejó los medios de comunicación con cuidado, emitiendo un comunicado simple sobre su compromiso, pero rechazando entrevistas, protegiendo la privacidad de Elena y Amelia tanto como fuera posible. Pero no todo fue celebración sin complicaciones. Aproximadamente 2 semanas después del compromiso, la madre de Adrián, Margareta Santoro, llegó sin previo aviso desde Barcelona. Era una mujer elegante de 65 años con cabello plateado perfectamente peinado y un guardarropa que probablemente costaba más que el salario anual de Elena. Su llegada al pequeño apartamento fue como ver a un pavo real entrar en un gallinero. Miró alrededor del espacio con una expresión que mezclaba horror y desdén apenas disimulado. «Apol, así que este es el lugar donde mi hijo ha estado viviendo», dijo con un tono que dejaba claro lo que pensaba al respecto. Elena sintió su espalda enderezarse defensivamente, pero antes de que pudiera responder, Adrián intervino firmemente. «Mamá, este es mi hogar. El hogar que comparto con la mujer que amo y su familia, y espero que puedas tratarlo y a ellas con el respeto que merecen». Margareta volvió su mirada crítica hacia Elena, evaluándola de pies a cabeza con ojos que habían perfeccionado el arte de la intimidación a través de décadas en círculos de alta sociedad. «¿Eres la enfermera?», dijo, no como una pregunta, sino como una acusación. «La mujer que atrapó a mi hijo cuando estaba vulnerable». La sangre de Elena hirvió ante la insinuación, pero mantuvo su voz tranquila y digna. «Soy la mujer que cuidó de su hijo cuando estaba enfermo. Sí. Y la mujer que se enamoró de él, a pesar de todas las razones para no hacerlo. No lo atrapé, señora Santoro. Él eligió estar aquí». La tensión en la habitación era palpable. Pilar había tomado a Amelia de la mano y la había llevado discretamente a su habitación, protegiendo a la niña de la confrontación. Adrián se colocó físicamente entre su madre y Elena, un gesto de lealtad que no pasó desapercibido para ninguna de las mujeres. «Mamá, voy a casarme con Elena. Eso no es negociable. Puedes elegir ser parte de nuestras vidas y conocer a la increíble mujer y familia que he ganado, o puedes irte ahora mismo, pero no voy a tolerar que faltes el respeto a mi futura esposa en nuestro hogar». Margareta parpadeó, claramente no acostumbrada a que su hijo le hablara con tanta firmeza. Por un momento pareció que se iría,
Pero entonces su expresión se suavizó ligeramente, revelando por debajo de la fachada dura a una madre que temía perder a su único hijo. «Tu padre estaría decepcionado», dijo Margareta finalmente, pero su voz carecía de la vehemencia anterior. «Construyó este imperio para ti, para nuestra familia, y tú lo estás tirando por...» Se detuvo, como si no pudiera encontrar palabras para terminar la frase. Adrián sacudió la cabeza con tristeza. Papá estaría decepcionado de que casi perdí mi humanidad persiguiendo su definición de éxito. Estaría orgulloso de que encontré a alguien que me hace feliz de verdad. Alguien que me recuerda todos los días que hay más en la vida que balances y salas de juntas. Elena no está tirando nada abajo, mamá. Ella me está salvando de convertirme en un hombre amargado y solo como te has vuelto tú desde que papá murió. Las palabras fueron duras pero verdaderas, y Margareta las sintió como bofetadas físicas. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, y por primera vez Elena vio no a una matriarca intimidante, sino a una viuda sola que había perdido su propósito cuando perdió a su esposo. Elena sintió su enojo disolverse, reemplazado por compasión. «Señora Santoro», dijo Elena suavemente, acercándose a la mujer mayor, «puedo ver que ama a su hijo profundamente. Y entiendo que mi presencia en su vida debe ser aterradora porque representa un cambio, un alejamiento del mundo que usted conoce. Pero le prometo que no estoy tratando de robar a Adrián de usted o de su legado. Solo quiero construir una vida con él basada en amor y respeto mutuo. Hay espacio en su vida para ambas. Si usted está dispuesta a darme una oportunidad». Margareta miró a Elena por un largo momento. Y Elena pudo ver la batalla interna desarrollándose detrás de esos ojos críticos. Finalmente, los hombros de la mujer mayor se relajaron ligeramente. «Está bien. Me quedaré para tomar té y podemos... hablar». Fue un comienzo pequeño, pero fue un comienzo. Durante la siguiente hora, sentadas en la pequeña mesa de la cocina con tazas de té de manzanilla que Pilar había preparado antes de retirarse diplomáticamente, Elena y Margareta hablaron. Al principio fue incómodo y forzado, pero gradualmente, mientras Elena compartía su historia, su lucha como madre soltera, su dedicación a su trabajo y su hija, Margareta comenzó a ver más allá de los prejuicios de clase que había cargado toda su vida. Cuando Margareta finalmente se fue esa tarde, no eran amigas, pero habían llegado a un entendimiento tentativo. «Espero una invitación a la boda», dijo Margareta en la puerta, su tono aún formal pero ya no hostil. «Y me gustaría conocer a mi futura nieta apropiadamente, si lo permites». Elena asintió, extendiendo una rama de olivo. «Nos encantaría que viniera, y Amelia estaría emocionada de conocer a su abuela». Era un pequeño paso, pero para Adrián, que había temido perder a su madre o tener que elegir entre ella y Elena, fue un inmenso alivio. Esa noche, mientras se acurrucaban en el sofá después de que Amelia se durmiera, le susurró a Elena: «Manejaste eso con más gracia de la que ella merecía. Gracias por darle una oportunidad a pesar de cómo te trató». Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos para la boda. Elena había insistido en algo pequeño e íntimo, solo 50 invitados, en un jardín en las afueras de Madrid en lugar de un hotel de lujo. Adrián había accedido a todo, feliz de darle el día que ella soñaba, en lugar de la extravagancia que su posición podría haber exigido. Amelia participó en cada decisión, desde elegir las flores hasta probar los pasteles, radiante de felicidad por finalmente tener la familia completa que siempre había deseado. Incluso Margareta se involucró gradualmente, ofreciendo pagar el vestido de novia de Elena, un gesto de paz que Elena aceptó con graciosa gratitud. La boda se llevó a cabo en un hermoso día de primavera, exactamente 1 año y medio después de que Elena descubriera la verdadera identidad de Adrián. El jardín estaba decorado simplemente con margaritas blancas, las flores favoritas de Elena, y luces de hadas que colgarían cuando cayera la noche. Elena caminó por el pasillo del brazo de su madre, ya que no había padre que la entregara.
su vestido simple pero elegante fluyendo detrás de ella. Amelia iba delante como dama de honor, lanzando pétalos de rosa con seria concentración. Pero Elena solo tenía ojos para Adrián, que estaba de pie al final del pasillo con lágrimas corriendo abiertamente por sus mejillas mientras la veía acercarse. Los votos que intercambiaron fueron los que habían escrito ellos mismos. No las palabras tradicionales, sino promesas personales que reflejaban su viaje único. Elena prometió amarlo en riqueza y en pobreza, en salud y en enfermedad, recordándole con una sonrisa traviesa que ya lo había hecho cuando él era un paciente fingiendo ser indigente. Adrián prometió honrarla, respetarla y nunca olvidar las lecciones que ella le había enseñado sobre humildad, compasión y lo que realmente importa en la vida. Prometió ser el padre que Amelia merecía y el compañero que Elena podía contar siempre. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, y Adrián besó a Elena mientras sus invitados aplaudían, parecía que todo había finalmente encajado en su lugar. La recepción fue una celebración alegre con comida sencilla pero deliciosa, música en vivo de un cuarteto de cuerdas, y discursos que hicieron reír y llorar a todos. Pilar habló sobre criar a Elena sola y verla convertirse en una madre tan fuerte. Y cómo Adrián había traído luz de vuelta a los ojos de su hija. Un colega del hospital compartió historias sobre el impacto que Elena había tenido en innumerables vidas de pacientes. Y sorprendentemente, Margareta se levantó para hablar, su voz temblando con emoción mientras admitía que inicialmente había juzgado mal a Elena, pero que ahora veía que su hijo había encontrado exactamente lo que necesitaba. A veces, dijo Margareta, el amor nos encuentra en los lugares más inesperados y de las formas más inusuales. Mi hijo fingió ser alguien que no era y encontró a alguien que lo amó de todos modos. Eso, creo, es verdadero amor. El primer baile de Elena y Adrián fue al ritmo de una canción española suave y romántica. Y mientras giraban en la pista improvisada bajo las luces de hadas, Adrián le susurró: ¿Alguna vez imaginaste, cuando estabas ajustando mi suero intravenoso hace 1 año y medio, que terminaríamos aquí? Elena se rió, su cabeza descansando contra su hombro. Ni en mis sueños más locos. Pensé que eras un indigente que necesitaba ayuda, no el hombre con el que pasaría el resto de mi vida. Adrián la abrazó más fuerte. Me salvaste de una vida de vacío disfrazado de éxito. Te debo todo. Elena levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. No me debes nada. Nos salvamos mutuamente. Eso es lo que hace el amor real. Decidieron no irse de luna de miel inmediatamente, no queriendo dejar a Amelia tan pronto después de la boda. En cambio, planearon un viaje familiar para el verano siguiente. 2 semanas en Italia donde Amelia podría ver arte famoso en persona y ellos podrían relajarse juntos, como la familia que ahora eran oficialmente. Por ahora, regresaron al apartamento pequeño que seguían llamando hogar. Aunque Adrián había estado buscando discretamente lugares más grandes que pudieran acomodarlos cómodamente a todos sin perder la calidez y el sentido de comunidad que el viejo edificio ofrecía. Los años que siguieron trajeron sus propios desafíos y alegrías. Elena quedó embarazada 18 meses después de la boda. Una sorpresa que llenó sus vidas con renovada emoción. Amelia estaba encantada ante la perspectiva de ser hermana mayor. Y Adrián estaba aterrorizado y emocionado a partes iguales ante la idea de ser padre desde el nacimiento de un niño. Cuando nació su hijo, un niño saludable que llamaron Marco en honor al padre fallecido de Adrián, fue como si el círculo se completara. Adrián sostuvo a su hijo con manos temblorosas y lágrimas corriendo por su rostro, maravillado de que este pequeño ser fuera mitad de él y mitad de Elena, un símbolo viviente de su amor. Elena eventualmente decidió volver a la escuela para obtener su título de doctora, algo que había parecido imposible durante tanto tiempo. Con el apoyo de Adrián y Pilar, quien había adoptado alegremente el rol de abuela a tiempo completo para sus 2 nietos, Elena cursaba clases en línea por las noches y asistía a seminarios los fines de semana. Era agotador equilibrar trabajo, estudios y familia, pero Adrián estaba allí en cada paso,
cuidando a los niños cuando ella necesitaba estudiar, animándola cuando dudaba de sí misma, recordándole lo capaz y brillante que era. 5 años después de su boda, Elena caminó por el escenario para recibir su título de médico, con Adrián, Amelia y Marco aplaudiendo en la audiencia, junto con Pilar y, para sorpresa de Elena, Margareta, quien había volado desde Barcelona para la ocasión. Profesionalmente, Elena continuó subiendo en el sistema San Rafael, eventualmente convirtiéndose en directora médica de todo el programa de atención al paciente, una posición que creó específicamente para ella y que le dio voz en decisiones ejecutivas. Trabajaba junto a Adrián, ahora como un igual, no como una empleada, y juntos transformaron la red hospitalaria en un modelo de cómo la excelencia médica y la compasión humana podían coexistir. Su historia se convirtió en algo de una leyenda en la comunidad médica. La enfermera que le prestó dinero al paciente, que resultó ser el dueño del hospital y con quien terminó casándose. Daban charlas juntos sobre liderazgo, empatía y rompiendo barreras de clase en la atención médica. Amelia, ahora una adolescente de 16 años, había florecido en una artista talentosa que soñaba con estudiar bellas artes en la universidad. Nunca llamó a Adrián padrastro, siempre solo papá, y el amor entre ellos era tan real y profundo como cualquier vínculo biológico podría ser. Marco, a sus 5 años, era una mezcla perfecta de ambos padres. Tenía la compasión y el corazón cálido de Elena y la determinación y el enfoque de Adrián. La familia finalmente se mudó a una casa más grande, pero Elena había insistido en permanecer en el mismo barrio donde había criado a Amelia, sin querer perder la conexión con sus raíces. Pilar, ahora de 70 años, vivía con ellos en una suite de suegra en la nueva casa, todavía tan vital e involucrada en la vida de sus nietos como siempre. Margareta visitaba regularmente desde Barcelona, y aunque ella y Elena nunca serían las mejores amigas, habían desarrollado un respeto mutuo y un afecto genuino. La mujer mayor se había suavizado con los años, especialmente con sus nietos, y a menudo Elena la encontraba sentada con Amelia, compartiendo historias sobre el abuelo Marco, el hombre que había construido el imperio que ahora Adrián dirigía, pero que había aprendido a equilibrar con la vida familiar que era verdaderamente importante. Una noche, exactamente 10 años después de aquella primera noche en el hospital, cuando Elena había escuchado el llamado de un extraño y decidió ayudar a pesar de que su turno había terminado, ella y Adrián se sentaron en el balcón de su nueva casa. Los niños estaban dormidos. Pilar estaba en su habitación viendo su programa favorito, y la ciudad se extendía ante ellos bajo un cielo lleno de estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Adrián de repente, un rastro de la vieja inseguridad todavía asomando ocasionalmente. ¿De qué parte?, preguntó Elena con una sonrisa, sabiendo a dónde iba esto. De prestarme ese dinero, de arriesgar tu corazón con un hombre que te mintió, de todo el caos y la complicación que traje a tu vida ordenada. Elena se giró para mirarlo, tomando su rostro entre sus manos. Había algunas canas ahora en sus sienes, líneas alrededor de sus ojos de años de risa y también algunas preocupaciones. Pero era más guapo para ella ahora que nunca, porque cada marca contaba parte de su historia compartida. No me arrepiento de un solo momento, dijo con completa certeza. Esa noche en el hospital, cuando escuché tu voz llamando pidiendo ayuda, fue el momento que cambió mi vida para siempre. Sí, mentiste sobre quién eras. Sí, hubo obstáculos y desafíos. Pero mira lo que construimos juntos. Mira a nuestros hijos, nuestra familia, las vidas que hemos tocado a través de nuestro trabajo. Todo comenzó porque ambos estábamos lo suficientemente valientes para ser vulnerables, para confiar, para amar a pesar del miedo. Adrián la besó, un beso que contenía 10 años de amor, gratitud y promesa de más por venir. Esos 300 euros fueron la mejor inversión que nadie jamás hizo en mí, bromeó cuando se separaron. Elena se rió. Finalmente me los devolviste, con intereses considerables.
Adrián sacudió la cabeza, poniéndose serio nuevamente. Nunca podré devolverte completamente lo que me diste. Me diste una familia, un propósito más allá de los negocios, una razón para ser mejor. Me diste amor cuando pensaba que no era digno de él. Me diste una vida que vale la pena vivir. Elena se acurrucó contra él, mirando las estrellas. Uy, entonces estamos iguales. Porque tú me diste exactamente lo mismo. Permanecieron así durante mucho tiempo. Dos personas de mundos imposiblemente diferentes que habían encontrado el camino el uno hacia el otro a través de una combinación de enfermedad, engaño, bondad y finalmente, amor verdadero. Su historia no era un cuento de hadas típico con un príncipe encantador que rescata a una doncella en apuros. Era algo más complejo y más real. Dos personas rotas de diferentes maneras que se habían ayudado mutuamente a sanar, que habían construido algo hermoso y duradero a partir de los comienzos más improbables. Y mientras la ciudad parpadeaba debajo de ellos y sus hijos dormían seguros en sus camas, Elena Morales Santoro y Adrián Santoro sabían que habían encontrado exactamente lo que todos buscan pero pocos encuentran. Una conexión real, un amor que trasciende las circunstancias, y una familia construida no en perfección sino en aceptación, respeto y la voluntad de crecer juntos, a pesar de todos los obstáculos. La historia de cómo una enfermera de turno nocturno prestó dinero a un paciente sin saber que era el dueño multimillonario del hospital se contaría durante años en los pasillos de San Rafael. Se compartiría en conferencias médicas como ejemplo de humanidad en la atención médica. Y se susurraría entre el personal joven como prueba de que los milagros todavía podían suceder. Pero para Elena y Adrián, no era una historia extraordinaria. Era simplemente su historia, el comienzo accidentado de una vida juntos que ninguno habría cambiado por nada en el mundo. Y cada año, en el aniversario de aquella primera noche en el hospital, Adrián renovaba su promesa a Elena de nunca olvidar las lecciones que ella le había enseñado, de siempre ver a las personas primero y a las circunstancias después, de valorar la bondad sobre el éxito y el amor sobre todo lo demás. Y Elena renovaba su propia promesa de siempre confiar en su instinto de ayudar cuando alguien llamaba, de mantener su corazón abierto a las posibilidades, incluso cuando parecían imposibles, de recordar que a veces los mayores regalos llegan envueltos en los paquetes más improbables, porque al final, esa fue la verdadera lección de su historia, que el amor puede encontrarte en los momentos más inesperados, en los lugares más improbables, entre las personas más improbables. Todo lo que se requiere es la valentía de ser vulnerable, la voluntad de ver más allá de las apariencias, y el corazón para dar sin esperar nada a cambio. Elena había dado 300 euros y había ganado una vida entera de amor. Adrián había recibido compasión cuando estaba en su punto más bajo y había encontrado la fuerza para convertirse en el hombre que siempre debió ser. Y así, bajo las estrellas de Madrid, en el balcón de su hogar, rodeados del amor de su familia, Elena y Adrián sabían con certeza absoluta que cada desafío, cada lágrima, cada momento de duda, había valido completamente la pena por esta vida perfectamente imperfecta que habían construido juntos. No era el final de su historia, solo el final de este capítulo, con muchos más por venir llenos de amor, risa, desafíos y triunfos. Pero sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentarían todo juntos, como siempre lo habían hecho, como siempre lo harían. Ahora que has llegado al final de esta historia de Elena y Adrián, me encantaría saber tu opinión. Por favor, dale una calificación de 0 a 10 y cuéntame desde qué parte del mundo estás viendo esto. Tu retroalimentación significa mucho para mí y me ayuda a crear más historias que toquen tu corazón. ¿Te identificaste con Elena y su valentía? ¿Te conmovió la transformación de Adrián? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te llegó al alma, considera compartirla con alguien que necesite recordar que el amor verdadero puede encontrarnos en los momentos más inesperados de nuestras vidas. Gracias por acompañarme en este viaje.